Cuando hablamos de abuso infantil, creemos que solamente es abuso sexual, pero hay muchas otras cosas más que engloban este tipo de circunstancias, Ricardo. Así es, mira Mauricio, cuando hablamos del abuso infantil estamos hablando de formas de violencia hacia los menores. Eh, el abuso infantil se da en individuos que podemos identificar desde los 2 años hasta los 14 años en promedio. Eso no significa que del 1 al segundo año de vida no puede existir una forma de violencia. ¿Cómo puede ser la violencia hacia los menores? Violencia física, violencia sexual, como referías, violencia psicológica, abandono, ¿sí? Discriminación, entre algunas de las formas de violencia que sufren los menores. Un dato importante es que en México 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de maltrato de los que acabamos de mencionar. Y entonces la violencia y el abuso infantil se colocan como uno de los temas que el Estado debe de atender con mucho cuidado. El castigo a este abuso infantil, hay de diferentes variantes porque ronda desde el área familiar, juzgado familiar hasta juzgado penal, ¿no? Sí, y mira, va a depender en mucho la sanción que se imponga por el abuso infantil del tipo de abuso que se realice en contra de los menores. Como referíamos, hay distintas formas. Sin embargo, esta sanción podrá venir o de un juzgado civil hacia los padres o bien de un juzgado penal, y ahí vamos a encontrar una variante con relación a la pena o a la forma en la que abuso sea sancionado. Ahora, ¿cómo anda la entidad en abuso infantil? No estamos tan lejos de la media nacional. Sin embargo, Querétaro está un tanto por debajo de este rubro. Yo te podría decir que en Querétaro tal vez no estemos hablando de 6 de cada 10, pero sí 4 de cada 10. ¿Qué es lo que reduce esta condición de abuso infantil? Pues la posibilidad de que Querétaro sea una ciudad con ciertos factores que favorecen la convivencia familiar, poner en alerta el crecimiento demográfico que vivimos sobre un posible incremento que este tipo de abuso pudiera tener en los años siguientes. La distancia que existe de la casa al centro de empleo, el estrés que se vive en la propia ciudad, el estrés que se va a ir viviendo en las formas de trabajo, en las distintas formas de trabajo, pueden generar algún tipo de abuso infantil. La propia convivencia escolar puede generar abuso infantil por parte de los propios infantes. ¿Se puede castigar a un infante por abuso a otro infante? Sí, hay sanciones que tienen que ver con su rehabilitación. Aquí hablamos del bullying, por ejemplo, que es una forma de abuso también infantil, que no está vista de esa manera, sin embargo, bueno, sí genera cierto daño en la condición psicológica o física de quienes son objeto de este tipo de vejaciones. La violencia psicológica a partir de la mala relación entre los padres y el daño que se les hace a los menores. Existen algunas formas, una de estas te la podría mencionar, es la famosa alineación parietal, ¿sí? Que tiene que ver con cómo un padre cuando están en proceso de separación o incluso viviendo juntos, comienza a generar una serie de ideas en el menor respecto del otro padre. Esa es una forma de violencia, ¿sí? Temas de castigo a padres o a tutores, ¿cómo es el castigo para el abuso infantil en sus determinadas variantes? Mira, puede ir desde la pérdida de la custodia o patria potestad en algunos casos, tratándose de la materia familiar, o puede ir en sanciones que van desde los 3 meses de prisión hasta los 14 años, dependiendo del delito que se cometa. Violencia física que puede provocar lesiones o incluso la muerte en algunos casos de maltrato infantil, la violencia sexual, que ya implica un abuso muy grave, y algunas otras fórmulas que tendrían que ver con los temas de discriminación o el abuso psicológico o incluso el abandono. Ahí es en donde vamos a encontrar este abanico de penas que, insisto, van desde una pena mínima hasta una pena más alta. Desde mi punto de vista, la forma en la que los padres se educan no debe ser no debe estar vinculada con el maltrato físico. Creo que hoy somos una sociedad inteligente que podemos ir considerando algunas otras formas de corregir la conducta de los menores. Cuando el maltrato es delicado, sí debemos intervenir, porque si no estaríamos nosotros siendo omisos, y ese también es un delito, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar mucho. Desde la Facultad de Derecho, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando programas con los estudiantes de criminología
Sí, estamos tratando de involucrar a los de ciencias de la seguridad y a los de derecho para acudir a las instituciones de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria y poder ahí explicarle a los estudiantes en qué consiste el tema de los derechos humanos, en qué consiste el tema de los derechos de los niños y las niñas, que también es muy importante que lo conozcan, para que ellos sepan cuándo están siendo objeto de abuso. Yo creo que hay que involucrarnos en el tema de educar a estas nuevas generaciones para limitar esto. Temas como el que hoy tocamos son temas que estamos trabajando en la Facultad de Derecho y que requieren continuidad. ¿Sí? Necesitamos involucrarnos en temas de calidad, de competitividad, de innovación y de vinculación para atender todo este tipo de problemas sociales.